Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña una vez más nuestro hermano Eric Parva desde la hermosa ciudad de Panamá. Eric, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios, José. Feliz, bastante contento de estar aquí nuevamente para desarrollar otro tema que a mi modo de ver sería una nueva catequesis con respecto a los sacramentos. Quiero enviar un cordial saludo a todos los que te ven en este canal, que son personas muy respetuosas y oyentes y que les gusta aprender lo que es la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Y de igual forma mando un saludo a todas las personas que no son cristianos católicos, pero están aquí con respeto y con amor para aprender lo que la Iglesia enseña. Adelante, José. Amén, así es. Pues ya saben, todos son bienvenidos, católicos y no católicos. Siempre se les pide nada más ahí en el chat, hacerlo con respeto, con caridad, con un buen testimonio cristiano. Y bueno, como ya lo mencionó nuestro querido hermano Eric, vamos a continuar nuestra serie sobre los sacramentos. Para aquellos que no han visto las primeras dos entregas, las tenemos disponibles en el canal. Nuestro hermano Eric y yo estuvimos hablando sobre el sacramento del bautismo. Hablamos también sobre el sacramento de la Eucaristía. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación. Y bueno, antes de dar inicio, como siempre, les vamos a pedir que si tienen la manera de hacerlo, compartan este contenido en sus redes sociales, con su familia, con sus amigos, para así poder llegar a más personas con esta enseñanza. Y bueno, también les quiero presentar a un nuevo amigo que tenemos aquí en el programa. Es una sorpresa y bueno, ahora mismo se los muestro para que lo puedan conocer todos ustedes. Ahí lo tienen, Apolos. Apolos es la mascota de aquí de nuestro canal, La Fe de la Iglesia. Obviamente su nombre lo dice, Apolos es un defensor de la fe. Y bueno, Apolos sabe que debe defender con amor, con caridad, con respeto, con un comportamiento cristiano. Y pues ahí lo tienen, se los presento. Esa es la gran premier del gran Apolos, el guardián de la fe. Y también para los que están en el chat, si no se quieren portar bien, pues ya saben, Apolos va a tener que intervenir y tomar control ahí de la situación. ¿Cómo ves, Eri? ¿Qué te parece la mascota de nuestro canal, Apolos? Una mascota que va a poner orden, como tú dices, orden y disciplina para que nuestros hermanos no desenfoquen ahí de la enseñanza, que presten atención. Así que ya saben, tengan cuidado con Apolos. Así es, Apolos es uno de los moderadores, así es de que ya saben, debemos hacerlo con caridad, con amor, con respeto. Muy bien, bueno, pues ahí está, hermanos, para que vean que no todo es seriedad y tienen a nuestra mascota Apolos. Perfecto, bueno, ahora sí, el sacramento de la confirmación. Bueno, vamos a comenzar. Nuestro hermano Eric, él va a comenzar. Tenemos aquí una información que hemos preparado para todos ustedes. Primeramente tenemos aquí una bibliografía que nuestro hermano Eric ha preparado y nos ha pedido compartirla con todos ustedes. Primeramente les voy a mostrar aquí la bibliografía, es decir, los libros de los cuales se toma parte de la información que vamos a estar compartiendo. Y también para que si ustedes quieren indagar más, investigar más o simplemente quieren buscar esos libros, sepan el autor, el nombre del libro, el autor, etcétera. Bueno, aquí está la primera recomendación. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos ahí la Suma Teológica o el Catecismo de la Suma Teológica. Este es un libro muy práctico porque ustedes saben que la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es muy extensa y muy compleja, pero bueno, este es un catecismo. Ahí tienen el autor, incluso ahí está la casa editorial. Y del lado derecho de sus pantallas pueden ver también otra recomendación, otro libro que también se está utilizando, Teología Moral para Seglares. Y ahí tienen el autor y tienen en la parte de abajo la casa editorial, es de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Y una lámina más sobre la bibliografía. Tenemos ahí en la parte izquierda de sus pantallas Manual de Teología Dogmática. Este es de la
Biblioteca Herder o la editorial Herder, y el autor es Ludwig Ott. Este es un libro clásico, este es un manual de teología dogmática clásico que se utilizó mucho en los seminarios e incluso todavía hay seminarios que siguen echando mano de este gran recurso. Y en la parte derecha de la pantalla está, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, bueno, primeramente la pregunta surge, ¿no? Bueno, primero, ¿qué significa confirmación? ¿Por qué confirmación? Vamos a empezar desde lo más elemental. ¿Qué les parece si vemos lo que es pues la raíz de confirmación? ¿Qué significa esta palabra? La etimología, ¿no? Lo que sería el significado o la raíz de esta palabra, confirmación. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Confirmación, etimología, raíz de la palabra o a manera de pregunta, ¿de dónde viene la palabra? ¿Por qué? Antes de hablar del sacramento de la confirmación, podemos hacernos esta pregunta. Bueno, ¿y por qué confirmación? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene esto de confirmación? Adelante, Eric. Sí, la etimología de la palabra. Aquí tengo algo bastante básico con respecto a la etimología de la palabra. El nombre de este sacramento, confirmación, proviene del latín confirmatio, que significa fortalecimiento. Estamos hablando de fortalecer la fe. ¿Cuál fe? La que recibimos desde nuestro santo bautismo. Y este sacramento ha sido llamado de diferentes formas por los diversos padres de la iglesia, nuestros primeros padres que fueron grandes maestros, ilustres maestros, como por ejemplo San Agustín, que le decía imposición de manos, que es uno de los nombres, y San Cirilo de Jerusalén, que le decía el crisma místico. Hay otros padres de la iglesia que le ponían otro tipo de nombres y diferentes características para que nos demos cuenta que esta raíz de esta palabra es muy importante para nosotros. Es muy importante y veremos por qué cuando apliquemos qué es la palabra confirmación y qué significa este sacramento para nosotros. Porque yo recuerdo, y es experiencia mía, cuando yo no conocía sobre el sacramento de la confirmación y solamente me había bautizado, yo ni siquiera sabía qué significaba la palabra o qué implicaba el sacramento de la confirmación. Pero yo soy testigo, que ahora después daría algún tipo de leyenda mía, yo soy testigo ocular de que el sacramento de verdad robustece tu fe y nos mantiene alerta ante muchas situaciones que pasan en este mundo, que es bueno que ustedes lo sepan. ¿Tienes algo más que añadir con respecto a la etimología de la palabra, José? Sí, tal vez no necesariamente con la etimología que como bien lo explicaste, ¿no? Significa, es fortalecer, es reafirmar algo, pero también mencionaste algo que me trajo a la memoria. Tú mencionabas cómo, algunos padres, especialmente de la parte oriental, del mundo cristiano en la antigüedad, se referían a él como el crisma, pues como un dato curioso, ¿no? Aún hasta a la fecha, lo que son los cristianos ortodoxos, le llaman lo que es la crismación. No van a utilizar esta palabra confirmación, pero van a utilizar la palabra crismación, y viene precisamente del aceite que se utiliza, ¿no? Es el crisma sagrado, el crisma santo. Sabemos que el aceite es la materia. Todos los sacramentos tienen una materia, tienen una forma y hay un ministro. Lo vamos a ver, no me voy a adelantar, lo vamos a ver ahorita en un momento, pero me vino ahorita a la memoria, nomás para que sepan como dato curioso. Los ortodoxos le llaman lo que es la crismación, refiriéndose al aceite sagrado, el crisma sagrado, que viene siendo la materia de este sacramento, del sacramento de la confirmación. También como vamos a ver más adelante, esta palabra aparece en las Sagradas Escrituras. No siempre es en referencia directa al sacramento, pero sí vemos también nosotros este concepto desarrollado, como los cristianos debían ser confirmados. Pero bueno, vamos a irnos paso por paso y vamos a continuar ahora sí con ya el significado, ya no tanto de la palabra, ya no tanto la etimología,
la raíz, sino ahora lo que es el sacramento en sí mismo. Bueno, ahora, ¿qué es el sacramento? ¿Qué debemos entender por el sacramento? Y bueno, ahí tienen la pregunta, ¿no? ¿Qué significa el sacramento de la confirmación? ¿Por qué lo practicamos? ¿Por qué nosotros como católicos hacemos esto? Nosotros, y sobre todo a la luz de los grupos protestantes que han abandonado la iglesia, sabemos que la gran mayoría, con algunas excepciones, la gran mayoría no practican la confirmación, no tienen este precioso sacramento instituido por Cristo de la confirmación. Entonces ahí están las preguntas, ¿no? ¿Qué significa la confirmación y por qué lo debemos practicar? ¿Por qué lo practicamos nosotros los católicos? Adelante, Eric. ¿Qué es la confirmación? Buena pregunta, José. Ok, la confirmación es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo y es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Repito, la confirmación es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo y es uno de los 3 de iniciación cristiana. A saber, hay que recordarlos, el de iniciación cristiana, que es el bautismo, la Sagrada Eucaristía o la primera comunión como la conocemos, y el sacramento de la confirmación, que sería con el cual sellamos los sacramentos de iniciación cristiana. Este sacramento, ¿qué significa? Es un sacramento con el cual, por la unción del crisma, como dice el hermano José, por la unción del crisma, que todavía lo utilizamos, hasta yo todavía recuerdo cuando me pusieron el crisma, y la imposición de manos del obispo, bajo ciertas palabras, se confiere el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se confiere? Para robustecer la fe recibida en el bautismo. Repito, recibimos el Espíritu Santo para robustecer la fe recibida en el bautismo. En el Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, creo que es el número 11, nos dice que por el sacramento de la confirmación, nosotros los fieles, los que pertenecemos a la iglesia, hermanos, se vinculan con más perfección a la iglesia. Nosotros nos vinculamos con más perfección y nos enriquecemos con una fuerza especial del Espíritu Santo. Entonces, miren este detalle de fuerza especial del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esta forma nos obligamos con mayor compromiso a difundir y defender la fe. Ahí viene la apologética, ¿no? ¿Dónde está la apologética según el magisterio de la iglesia? Yo tengo que practicar eso. Ciertamente no dice la palabra apologética, pero sabemos que la palabra apologética ya significa defensa. Y aquí el magisterio, a través del Lumen Gentium, que también está en nuestro catecismo en el numeral 1285, nos dice que la confirmación nos funciona para tener un compromiso de difundir la fe y defenderla. ¿Pero cómo? Con palabras y con obras como verdaderos testigos de Cristo. Verdaderos testigos de Cristo. Hay que recordar, hermanos, que lo que dijimos en el primer video, no sé si recuerda, José, sobre la introducción a los sacramentos, que también es otro de esta serie de los sacramentos. En la introducción de los sacramentos, nosotros hablamos de que cada uno de esos sacramentos, cada uno de ellos, tiene lo que se llama materia, forma y sus efectos. Ahorita no voy a hablar de la materia y forma, sus efectos, porque José ya ahorita va a poner esa pregunta próximamente, pero podemos adelantar, por ejemplo, que en cuanto a la materia de la confirmación, en cuanto a la materia, esto se llama unción, crisma, imposición de manos, unción del crisma, y tiene otros nombres más. Por los efectos que produce el sacramento de la confirmación, se le llama señal, se le llama sello, que ahorita vamos a ver en la Biblia, donde dice el apóstol San Pablo que estamos sellados con el Espíritu Santo. Miren esto, se le llama señal, se le llama sello, señal del Señor, de la vida eterna, señal espiritual, crisma de la unción espiritual y muchas palabras más que nosotros podemos reafirmar sobre este sacramento. Y tercero, con relación al bautismo, porque con el bautismo comenzamos la vida en Cristo y con la confirmación cerramos ese círculo de los sacramentos de iniciación cristiana, tiene su relación en la perfección, en el complemento, consumación. Hay uno que le dicen bautismo del Espíritu Santo. No me gusta usar mucho esa palabra porque
No se me pongan bravos los hermanos carismáticos, que ellos utilizan esa palabra bastante de bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Lo primero que conviene reafirmar entonces, hermanos, que el sacramento por el cual recibimos el Espíritu Santo es el santo bautismo. Por eso que no hay que confundirse, porque unos pueden decir, pero si en el sacramento de la confirmación se recibe el Espíritu Santo, en el bautismo no lo recibimos, pues. Por supuesto que sí. Por eso que reafirmo. Lo primero que hay que afirmar es que el sacramento en el cual recibimos el Espíritu Santo es en el bautismo. ¿Pero qué? Con él renacemos espiritualmente y nos hacemos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad, como mencioné. Comenzamos nuestra vida en Cristo y nuestra vida sobrenatural. Entonces, ¿para qué la confirmación? La confirmación robustece la gracia del bautismo. O sea, como se dice, es un robustecimiento de la gracia bautismal. En este sacramento se vienen a renovar las promesas del bautismo que otros hicieron por nosotros, si es que se recibió cuando éramos bebés, ¿no? Entonces, este es bastante interesante porque lamentablemente hay algunas personas que cuando se van de la iglesia dicen, no, pero es que cuando yo me bauticé de niño, yo ahora que estoy grande, yo no sabía de nada y otros me instruyen en diferentes cosas. Bueno, con el sacramento de la confirmación tú vienes a renovar esa promesa que tus padres hicieron desde que tú eras pequeño, de vivir una vida cristiana, vivir una vida en Cristo, pero tú ya lo vas a hacer con plena conciencia. Por eso que su fin es perfeccionar lo que el bautismo comenzó en nosotros. Y si tienes algo más que decir, José, con respecto a esto. Sí, solo reafirmar lo que nos has compartido, esta manera de así para resumirlo, ¿no? Y que quede bien fresquecito en nuestras mentes. Ya lo mencionó nuestro hermano Eric. La confirmación tiene materia, tiene forma y tiene un ministro. Y también, como ya lo dijo Eric, vamos a ver también los efectos. Pero para que quede bien fresco en nuestras memorias, hermanos, en cuanto a este sacramento en particular, la confirmación, la materia es la unción con el aceite o el crisma sagrado y la imposición de las manos. En este caso son las dos, no es lo uno o lo otro. Es el crisma sagrado, es la imposición de las manos del obispo o el delegado del obispo, que en este sería un sacerdote. Y el ministro, bueno, ya lo mencioné. El ministro es el obispo o un sacerdote autorizado por un obispo. Entonces repito, la materia es el aceite o el crisma sagrado y la imposición de las manos. La forma la forma es pronunciar las palabras que, como lo dijo Eric, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y el ministro es el obispo o un sacerdote autorizado. Y un punto apologético antes de dar paso a nuestro hermano Eric. De hecho, Eric ya lo mencionó también de paso. Algunos preguntan, ¿no? A ver, acabas de decir que con este sacramento de la confirmación se recibe el Espíritu Santo, pero ¿qué pasó entonces con el bautismo? Quiero decir algo, aún en el mundo protestante, precisamente como la gran mayoría de grupos protestantes no tienen este sacramento, ellos traen ese debate. Dicen, a ver, entonces los apóstoles, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Fue cuando estaban en el ministerio público con Cristo o fue hasta la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Y entre ellos están peleando, unos tienen una postura, otros tienen otra postura. La Iglesia Católica, como sí tenemos el sacramento de la confirmación, no tiene ningún problema. La Iglesia Católica dice, no, en el bautismo viene a habitar en nosotros, viene a habitar el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando recibimos nosotros el sacramento de la confirmación, nosotros recibimos la plenitud del Espíritu Santo, tal como sucede con los apóstoles. Recibieron el Espíritu Santo, pero cuando llega Pentecostés, cuando llega el día del Pentecostés, en ese momento se recibe la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, como punto apologético, si alguien te está cuestionando sobre la confirmación, tú puedes responderle con esta pregunta. Ok, déjate hago una pregunta a ti que eres protestante.
¿Cuándo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo? ¿Antes del Pentecostés o hasta el Pentecostés? Van a estar obligados a decirte, no, sí lo tenían, pero fueron llenos del Espíritu Santo hasta Pentecostés. Entonces tú dices, ¿ves? Nosotros creemos eso. Lo recibimos en el bautismo, pero con la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Adelante, Eric. Sí, es bastante interesante. Ahora sí puedo dar un pequeño pantallazo con respecto a mi experiencia personal. Cuando yo no había recibido la confirmación, ya yo era una persona bastante tímida, yo casi no hablaba, tenían que sacarme las palabras, tenía bastantes interioridades que yo no exponía abiertamente. Sin embargo, que incluso cuando en la parroquia muchos dicen, oye, pero este man, ¿qué le pasó? Que ahora se la pasa hablando bastante. Cuando el obispo me impuso las manos e hicimos el sacramento junto con otros compañeros, de verdad que eso te cambia la vida. Eso causa una efusión del Espíritu Santo. Es como un nuevo Pentecostés en nosotros. Tú bien lo mencionaste. Ese es el Pentecostés que recibieron los apóstoles. Se recibe ahora en el sacramento de la confirmación. Y explotan, por decirlo de una palabra, explotan los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de temor de Dios, de inteligencia, etcétera. Entonces uno puede preguntarse, que esto lo vamos a hablar más adelante también, que entonces, ¿qué sucede con aquellos cristianos católicos que reciben el sacramento de la confirmación, pero pareciera que no hubiesen recibido esa efusión del Espíritu? Yo hace poco vi un video tuyo, José, que estabas hablando, creo que con el hermano Leonardo, que estaban hablando, creo que tú en un momentito mencionaste eso, que hay que recordar, hermanos, que los sacramentos se nos confieren ex opere operato, como quien dice. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos que cooperar con esa gracia que Dios nos otorga a través de los sacramentos. De nada vale haber recibido un sacramento si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios y tenemos esa disposición del alma, del espíritu y de nosotros mismos nosotros enteros, de vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, he allí el detalle cuando algunos preguntan o se pueden ir para otras iglesias aún confirmados. Mira, es que yo no sentí nada ni nada por el estilo, pero es tu vida, es tu corazón, es cómo tú tienes tu corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si tú tienes tu corazón conforme a la voluntad de Dios, Dios otorga su gracia y de verdad que explota todos esos dones a través de ti. Pero si tú no tienes la intención de cambiar tu vida y tener una disposición hacia las gracias sobrenaturales que Dios nos otorga a través de su iglesia, entonces podemos confirmar de que suceden estas situaciones lamentables que muchos preguntan, y de verdad no es una, ni dos, ni tres personas. Hay muchos que se preguntan eso, José, y de repente hay un hermano que puede estar viendo el video y pregunta lo mismo. ¿Cómo es posible que un bautizado o un confirmado se vaya para otra fe o de repente no viva conforme a su fe? Pero es por esto que explicamos. El sacramento opera de acuerdo a la disposición de tu corazón. Recuerden que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Tú lo dejas actuar o tú no lo dejas actuar? Ese es el gran detalle y las palabras sencillas. O dejas actuar a Dios, dejas que explote esos dones sobrenaturales en ti, o no lo dejas actuar. Y Dios es tan honorable, tan bueno en ese sentido, de que Él nos da ese libre albedrío. Él nos da ese como quien dice, esa disposición. Tú haces lo que tú crees conveniente para ti, pero no me malinterpreten. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros somos los que escogemos muchas veces el mal. No es Dios quien lo escoge por nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, dice la palabra. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si tú no quieres llegar al conocimiento de la verdad, ni quieres salvarte, Dios va a poner los medios necesarios para salvarte. Pero si tú aún así no respondes a su llamado, Él ya no puede hacer más nada. Eso está en ti. Adelante, José. Sí, así es. Entonces, hermanos, ya saben, el Espíritu Santo nos sella o nos configura también, porque los sacramentos nos van configurando, nos van transformando
a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo que esa es una parte muy importante. Todos los sacramentos, todos, sin excepción, todos tienen forma, todos tienen materia y todos tienen un ministro. ¿Ok? Y como vimos hace un momento, la materia, en este caso, es la unción con el crisma sagrado y la imposición de las manos. La forma es pronunciar las palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y el ministro, como ya lo mencionamos, es el obispo o un sacerdote delegado por el obispo, ¿verdad? Y en un momento más estaremos hablando. Ya Eric ahorita de pasada mencionó sobre los frutos, pero ahorita vamos a hablar sobre los efectos. Y esta parte es importante. Tú contabas tu testimonio, Eric. Ese testimonio que tú contabas me recordó al testimonio de mi esposa. Mi esposa, cuando ella fue confirmada por el obispo en la iglesia católica, ustedes saben, mi esposa es conversa al catolicismo. Tú mencionabas, Eric, que tú eras muy tímido, muy introvertido. Te guardabas muchas cosas para ti y estabas como encerrado, ¿no? Mi esposa, mi esposa igualmente era muy tímida, muy introvertida. Siempre en un grupo ella no hablaba mucho. Y después de que ella misma y yo también lo atribuimos a su entrada a la iglesia católica, mi esposa fue como que su corazón se abrió, no solamente desde un punto de vista social, de que ahora ya es extrovertida y como dicen por ahí, ahora muy así de muchos, no, sino fue algo espiritual realmente, porque fue algo íntimamente relacionado, perdón, con su fe cristiana. Ahora ella tiene un deseo más fuerte de hablar del Señor, de enseñar del Señor, y he visto el cambio en su vida. Entonces, este testimonio tuyo también le sucede a mi esposa. En mi caso en particular, yo ya era confirmado. Quizás, no sé si lo he mencionado, pero cuando yo me hago protestante, yo ya estaba confirmado. Y a lo mejor mi formación católica no era lo suficientemente sólida, obviamente, si no, no me hubiera salido de la iglesia. Pero sí tenía yo la confirmación. Y y yo sí creo que los sacramentos, obviamente no, la iglesia lo enseña, ¿no? Pero yo también lo creo y tú también debes creerlo. Los sacramentos depositan en nosotros unas gracias, pero como dijo nuestro hermano Eric, estas gracias requieren de las disposiciones correctas de nuestro corazón y de nuestra obediencia al Evangelio. He ahí la importancia de que nuestras conciencias sean formadas con la enseñanza de la iglesia. Papás, debemos enseñar a nuestros hijos para que la conciencia de tus hijos sea formada con la enseñanza de la iglesia y ellos, respondiendo a esta enseñanza, puedan entonces mostrar los frutos o los efectos de los que vamos a hablar en un momento. ¿Ok? Entonces, como dijo Eric, los sacramentos, para usar la frase en latín, operan ex opere operato, o sea, por la obra misma. Si lo traduces al castellano, significa por la obra misma, en el momento mismo, por la acción misma del ministro, se está comunicando la gracia, la vida de Dios. Pero mediante nuestra obediencia con una conciencia bien formada, se van a producir los frutos, los efectos de estas gracias. Porque tenemos la situación, Eric, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que tenemos a muchos católicos, y tú lo mencionaste, pero aquí quiero ahondar un poco, Eric. Tenemos a muchos católicos que fueron bautizados en la iglesia católica e incluso fueron confirmados, pero vemos sus vidas y dejan mucho que desear. No vemos vidas cristianas, no vemos vidas con un temor de Dios. Y aquí la pregunta es, entonces, uno puede preguntar, hermano José, hermano Eric, ¿por qué si fulano o fulana fueron bautizados en la iglesia y fueron confirmados y ya hemos entendido lo que usted acaba de decir, que se recibe la plenitud del Espíritu Santo? ¿Por qué es que vemos que mucha gente están viviendo vidas disolutas, vidas en pecado? O sea, no me refiero que caes en pecado, porque todo el mundo, todos los cristianos batallamos contra el pecado, pero no, vidas totalmente alejadas de Dios, o sea, viviendo de plano en el pecado.
Y aquí es donde entra lo que Eric nos estaba mencionando. Eh, la gracia de Dios nos es comunicada, nos es dada ex opere operato. O sea, por la acción misma, en ese momento, verdaderamente recibimos, se nos comunicó la gracia divina, la vida mismísima de la Santísima Trinidad, la vida de Dios. Ahora, ¿por qué no vemos vidas cambiadas en muchas personas? Porque hay una falla donde, número uno, muchas veces los llevan a recibir el sacramento y muchas veces ni los volvemos a ver en la parroquia, ni los volvemos a ver en la iglesia. Por lo tanto, estas criaturas o estos niños crecen y están siendo desarrollados sin ser instruidos, sin esas semillas del Evangelio ser plantadas en su conciencia, en su corazón, en sus almas, sin estar viviendo la vida sacramental, la vida de la gracia. Y sin todo esto que acabo de mencionar, es imposible que uno pueda responder de la manera adecuada para que esas gracias que fueron implantadas ex opere operato en el momento de recibir el sacramento puedan germinar, puedan brotar y podamos ver frutos, podamos ver un árbol con muchas ramas, con diferentes características, el fruto del Espíritu. Como dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor, es paz, alegría, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. Entonces, eso es lo que sucede, que como mencioné, y no quiero sonar muy fariseico, pero es una realidad. Hay gente que lleva a sus hijos a recibir el sacramento y ya nunca los vuelves a ver en la iglesia, en la vida de la iglesia. No sé, Eric, si te viene algo a la mente, Eric. Aquí vamos a hablar sobre los efectos de la confirmación y qué sucede con estas palabras que tú mencionas. Por ejemplo, en tu conversión personal, aquí tú estás explicando que posiblemente tú aún confirmado te fuiste de la iglesia. Puede ser muchas causas, ignorancia religiosa, como tú mismo lo mencionas, no conocías tu fe, pero hay personas que pueden tener diferentes situaciones. Primero, y hay que seguir reafirmando esto porque esta es una enseñanza para todos los hermanos. Cuando tenemos un sacramento, no significa que el sacramento va a operar como si fuera un objeto mágico de que te va a cambiar la vida solo por el hecho de que fuiste allá. Pero como tú bien mencionas, de nada vale que tú hayas ido a la iglesia a recibir un sacramento si ya no te ves más en la iglesia, si ya no sigues la voluntad de Dios, si quieres hacer prácticamente lo que quieras con tu vida. Por eso que decía San Agustín, creo que la frase era: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso siempre hay que recalcar que es parte de tu cooperancia en las gracias espirituales que Dios nos otorga. Por eso podemos decir que el fracaso de la confirmación en algunas personas se debe, ya tuviste un ejemplo, posiblemente ignorancia religiosa. ¿Qué más podemos ver en otras personas y que yo principalmente he visto? Porque yo soy catequista de confirmación. Para los que no saben, por eso tengo una responsabilidad enorme al dar este tema aquí, no sea que mi párroco me vea y diga, te faltó decir tal cosa, o más vivencial. Bueno, ¿qué quiere decir el fracaso en una confirmación? Posiblemente, ya José dijo una, ignorancia religiosa. Otra, la cooperación de la familia. Y otra, lo que he dicho muchas veces, la experiencia misma de la persona que no quiere hacer explotar esas gracias sobrenaturales por no estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. También puede ser otra, la deficiencia para preparar el sacramento. Por eso que también quiero hacer un llamado a las personas que son catequistas, ya sea de primera comunión, de bautismo o de confirmación, que expliquen bien la doctrina de la iglesia. Y métanse en ese aspecto vivencial. No todo es, ¿cómo les puedo decir? No todo es como un manual de un taller de una empresa que dice, ok, capítulo 1, versículo 1 dice tal, capítulo 2, versículo 2 dice tal cosa. No, mis hermanos, hay que involucrarnos en la vida sobrenatural de Dios y dar ese testimonio de vida de una manera coherente para los hermanos. ¿Por qué? Porque en esa deficiencia de preparación en los sacramentos es por eso que muchos católicos se van de la iglesia por culpa de nosotros mismos, catequistas. Lo digo de nuevo, por culpa de nosotros mismos, catequistas, que tenemos una responsabilidad bastante grande al enseñar a personas, a esas almas
que nuestros pastores, nuestros sacerdotes nos han dejado bajo nuestro cuidado para enseñar la doctrina de la iglesia. Pero no vamos a enseñar una doctrina de la iglesia solamente a puño y letra. Métanse en la mística, métanse en la fe sobrenatural, en el aspecto vivencial de cada ser humano. Hay personas que también no reciben esta plenitud de la gracia por no tener una asistencia a misa. Y con todos estos aspectos que hasta nuestro hermano José ha dicho, anulamos la acción del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene otra piedra, José. Los padres de familia. Nosotros como padres de familia que tenemos hijos, el educar a nuestros niños como buenos cristianos no es tarea fácil y no podemos dejarlo a la improvisación. Yo una vez le decía a los padres de familia de mis muchachos, cuando les decía, y se quejaban porque la confirmación son 2 años, José, y yo les decía, pero si nuestro Señor Jesucristo educó a los apóstoles 3 años, y ustedes se están quejando porque 2 años. Y yo les ponía un ejemplo a un padre de familia y le decía, a ver usted, ¿usted a qué se dedica? Me dijo el padre de familia, yo soy diseñador, algo de computadoras. Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo estudió usted para ser experto en computadoras? Y él me dice, unos 5 o 6 años en la universidad. Y yo le decía, bueno, así como usted estudió 5 y 6 años para una universidad, eso sin contar el colegio, ¿no? En el colegio tuvimos como 12 años más. 12 años más 6 años, ya van 18 años estudiando para cosas terrenas. ¿Por qué nosotros, los cristianos católicos, no nos enfocamos también en estudiar lo que son las cosas eternas? O sea, nos adentramos en el materialismo de la vida como si después de esta vida no existiera otra cosa. Y yo le decía al padre de familia, bueno, ese es un buen ejemplo tanto para usted como para los demás. Así como estudiamos para las cosas de la tierra que son pasajeras, debemos estudiar con más razón y con más énfasis, con más amor, las cosas eternas. Y los padres de familia me dijeron, oiga, eso es algo que de verdad se necesita hacer en estos tiempos. Entonces, nosotros debemos transmitir ese mensaje evangélico en los sacramentos a nuestros hijos. Y no sé, hay muchos ejemplos, José, hay muchos ejemplos que podemos decir que por qué los efectos del sacramento no se producen en una persona. Pero sí podemos decir, para concluir, José, que podemos resumir que la confirmación es de esta manera. Si el bautismo hace al cristiano hijo de Dios, la confirmación te enriquece con una fuerza nueva y singular del Espíritu Santo para dar ese testimonio. Si el bautismo te une como cristiano con Jesucristo, la confirmación te hace testigo del Señor a plenitud. Si el bautismo llena al cristiano con los dones del Espíritu Santo, la confirmación te estimula para fructificar en el servicio de esos dones recibidos para estar en esa misión en esta tierra. Y es muy importante todos estos aspectos. No quiero alargarme más porque quería explicar un poquito este tema de por qué no se causan los efectos deseados en una persona que realiza un sacramento como este tan maravilloso de la confirmación. Pueden ser muchos aspectos, algunos de los que mencioné, el que mencionó el hermano José, pero tenemos que tener en cuenta de que demos ese paso de tener disposición al Espíritu Santo. Te doy la palabra, José, porque hablé mucho. Bueno, a manera de resumen, tengo aquí unos puntos, se los voy a leer. Son los efectos de la confirmación. Si usted después los quiere escribir, regrese el video, pero aquí se los comparto. La confirmación aumenta e intensifica la gracia santificante y la gracia actual recibida en el bautismo. La aumenta, la fortalece, la incrementa. La gracia santificante es la morada estable de Dios en nuestras almas. Y las gracias actuales, en plural, gracias actuales, son ayudas particulares en diversas circunstancias a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? La confirmación imprime un sello indeleble, que no importa dónde vayas, no importa lo que hagas, ese sello no se va a borrar. Es un sello indeleble, permanente, es una marca, nos marca literalmente. Es un sello indeleble o un carácter en el alma y por lo tanto la confirmación, al igual que el bautismo, no se puede deshacer ni
ni repetir. Esa es la razón por la cual, aun cuando los protestantes se convierten y cuando el obispo o el delegado del obispo determina que el bautismo es un bautismo trinitario válido y que no hay un impedimento, esa es la razón por la cual la iglesia no rebautiza, en contraste con el mundo protestante. Yo conozco personas que son protestantes que han sido bautizadas unas 3, 4 veces porque han cambiado de denominación, Eric, y a donde van llegando no les aceptan el bautismo anterior. Y yo conozco una persona que la bautizaron, no recuerdo si 3 o 4 veces, y he escuchado de otras personas que yo no conozco en lo personal, pero que también fueron bautizadas varias veces. Entonces, este sacramento, como no se puede repetir, continúo con los efectos. La confirmación nos enraiza más profundamente como hijos de Dios Padre. Por lo tanto, refuerza nuestra filiación divina, verdadero estado de ser hijo o hija adoptivos de Dios. Entre los dones del Espíritu Santo, esto es lo que se llama el don de piedad. La efusión del Espíritu Santo que se produce en la confirmación también nos une más íntimamente a Cristo. Por ello, participamos más profundamente de la vida de la Santísima Trinidad. Miren, hermanos, nosotros tenemos ese deseo de estar más íntimamente unidos a Cristo. Todos tenemos ese deseo. Si nosotros queremos que nuestros hijos se vayan acercando también de esa manera, a estar más íntimamente unidos a Cristo, es por eso que debemos de instruirlos para que verdaderamente ellos, al ser confirmados, puedan ser, como estamos viendo, puedan estar más estrechamente, más íntimamente unidos y fortalecidos. Así de importante es el sacramento, la gracia comunicada por los sacramentos y en particular por el sacramento que nos fortalece, nos reafirma, el sacramento de la confirmación, donde recibimos estas gracias, la plenitud del Espíritu Santo. La confirmación aumenta los 7 dones del Espíritu Santo y ustedes, no quiero tomar más tiempo, pero los dones del Espíritu Santo, menciono algunos, que es la sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, etcétera, etcétera. La confirmación aumenta los 12 frutos del Espíritu Santo. Y también podemos ir a Gálatas 5, a partir de los versos, si no me equivoco, es a partir del verso 19 en adelante, donde se habla de los frutos, o más bien del fruto del Espíritu y las obras de la carne, en contraste. Bueno, ahí pueden ver los frutos del Espíritu, más otros que la Iglesia nos enseña. Y bueno, aquí me voy a detener. A grandes rasgos les he mencionado los efectos, ya para cerrar, a menos que tenga Eric un comentario antes de ir a la historia. Los efectos. Entonces hemos visto 2 cosas. ¿Cuáles son los efectos? Y ya vimos por qué muchas veces no se produce eso en la vida de las personas. Eric. No, adelante, José. Si quiere podemos tocar el siguiente punto. Ahora sí, la historia. Vamos a ver un poco acerca de la historia y el desarrollo a través de los siglos de este sacramento, el sacramento de la confirmación. Y recuerden, algunos se confunden cuando escuchan hablar de historia y desarrollo del sacramento. Algunos asumen que ello significa que los sacramentos no tuvieron su origen en Cristo. Y eso no es así. Son las 2 cosas. Tienen su origen en Cristo, pero también ciertamente tienen una historia y tienen un desarrollo. Adelante, hermano Eric. Tenemos que recordar lo que leí en Hechos capítulo 1 y Hebreos capítulo 6, cuando se habla que nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles, y también el escritor de Hebreos mencionaba de que no podemos estar ahondando todo el tiempo en lo que se supone que hay que hacer en el bautismo, sobre la imposición de manos, porque eso es algo en teoría que todo cristiano debería saber. Pero tenemos que tener en cuenta que hay cristianos ahora que no saben cuáles fueron esas instrucciones o qué significa ese desarrollo de esas instrucciones. Ok, la confirmación en los primeros siglos de la iglesia no se hacía como, por decirlo de una manera, un sacramento separado en las primeras comunidades cristianas. ¿De qué manera? O sea, no es como ahora que nosotros hacemos la primera comunión a los 9, 10 años y después hacemos la confirmación 5 años después.
No, no, así no se hacía en los tiempos de los primeros siglos. A eso me refiero. El rito de iniciación cristiana, usualmente que ocurría en la vigilia del domingo de Pascua, comenzaba con el bautismo por agua, seguía por la imposición de manos o por ambas cosas y terminaba con recibir la Sagrada Eucaristía en la Santa Misa. La unción de imponer las manos significaba el conferir el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué en los primeros siglos se tuvo que separar los ritos de iniciación de esta manera? El problema que comenzó a ocurrir, para que ustedes tengan un contexto, es que se hacía difícil que los obispos estuviesen presentes para cada iniciación al expandirse la iglesia en los primeros siglos. Y esto es totalmente lógico y era de esperarse, porque recuerden que cuando los apóstoles comenzaron a expandir la iglesia, que como vemos en Hechos de los Apóstoles, Pablo comenzó a predicar en distintas ciudades de Asia y demás, en Corinto, después se fue a Tesalónica. O sea, no se podía tener obispos en cada esquina. Es por eso que mientras la iglesia iba creciendo, el único autorizado para conferir la confirmación a los fieles es un obispo, o eran los apóstoles en ese tiempo. Recuerden que se hacía de esa manera. Entonces, esto pasó así no solo por las distancias, porque mientras más la iglesia crecía había más distancias que recorrer, sino porque recuerden que los cristianos en los primeros siglos eran perseguidos y no podían estar abiertamente demostrando su fe ante el imperio romano, que recuerden que los emperadores se la pasaban persiguiendo a los cristianos. Es por eso que con el desarrollo que vamos a ver, que no lo quiero meter aquí porque vamos a hablar de magisterio próximamente, van a ver cómo ya la iglesia después de cierto tiempo comienza a dar declaraciones constantemente sobre ese desarrollo de qué hay que hacer en la confirmación, quién es el ministro, de qué manera se hace y todo lo demás que en los primeros siglos se tenía que hacer a escondidas, porque era bastante complicado esos tiempos, José. Pero quiero recordarles, el bautismo, la confirmación y recibir la Sagrada Eucaristía era algo que se hacía de una manera inmediata. No se hacía con años de diferencia, ni como lo hacemos en el día de hoy. Así eran los cristianos de los primeros siglos. Si tienes algo más que agregar, José. No, de hecho lo has cubierto bien, porque esto es importante. Sí ha habido algunos cambios en cuanto a en qué momento se administra. Eric ya lo mencionó, dependiendo de las circunstancias, sobre todo cuando la iglesia ha vivido en tiempos de persecución. Es cuando las cosas se tienen que adaptar a las circunstancias. En tiempos de paz, obviamente es cuando uno puede establecerse y puede organizarse, y también según las circunstancias también uno se va adaptando. Entonces, aunque la sustancia, el origen está en Cristo, la sustancia, la esencia de los sacramentos es la misma. Algunas cosas sí han tenido un desarrollo a través de los 20 siglos de cristianismo. Y bueno, ahorita que tal vez un poco, creo que es en el siguiente tema, ya podemos hablar acerca de lo que dijeron algunos padres de la iglesia. Bueno, como ya lo mencionó Eric, él les va a compartir el magisterio. Lo que el magisterio tiene que decir sobre el sacramento de la confirmación. Ok. El Denzinger Magisterio. ¿Qué dijeron los papas con respecto al sacramento de la confirmación? Hay muchas citas en el magisterio, pero voy a hacer un desarrollo un poquito antes del Concilio de Trento, para los hermanos que piensan que esto fue un invento de la Iglesia Católica en el siglo XVI contra los protestantes y demás así, ¿no? Así que vamos a ir de a poco desde los primeros siglos en adelante. Después de las persecuciones, vemos un texto del Concilio de Elvira, que fue entre los años 300 a 306, antes de Constantino y el Edicto de Milán, por si las moscas alguien quiere decir. Concilio de Elvira, entre los 300 y 306, en su canon 77 dice lo siguiente: si algún diácono que rige al pueblo sin obispo o presbítero bautizara a algunos, el obispo deberá perfeccionarlos por medio de la bendición
y si salieran antes de este mundo bajo la fe en que cada uno creyó, podrá ser uno de los justos. Esto está en el Dessinger 121. Aquí vemos en el Concilio de Elvira, Canon 77, que nos dice que el diácono que bautiza debe esperar que el obispo perfeccione por medio de la bendición a los fieles. Canon 38. En caso de navegación a un lugar lejano, en el Concilio de Elvira, o si no hubiese cerca una iglesia, el fiel conserva íntegro su bautismo y no es bígamo, o sea que no está en otra fe, puede bautizar a un catecúmeno en necesidad de enfermedad, de modo que si sobreviviera al naufragio, lo conduzca al obispo, a fin de que por la imposición de sus manos pueda ser perfeccionado. Esto está en el Dessinger 120. Aquí vemos en el Concilio de Elvira dos cánones que nos hablan específicamente de esto. Uno, que en el caso de que ustedes estén en un barco y un catecúmeno, o sea, nosotros bauticemos a una persona, debemos esperar que el obispo, o debemos conducirlo al obispo si no llega a pasar nada en el barco de naufragio, para que el obispo imponga las manos. Igual en el Canon 77. Pasamos del año 300 al año 405. En una carta del Papa Inocencio I, decía que los herejes novacianos y montenses debían ser recibidos con solo la imposición de manos, pues ya habían sido bautizados. Eso es lo que tú mencionaste hace un rato, que cuando consta la iglesia de que ya una persona ha sido bautizada en otra fe, aunque sean los herejes, eso lo enseña la iglesia, si se bautizó de la forma correcta, la forma trinitaria como lo enseña la iglesia, aquí en el año 405 el Papa Inocencio nos dice que deben ser recibidos con la imposición de manos, que sería confirmar en la fe a esas personas. El mismo Papa, año 416 después de Cristo, emite una carta sobre el ministro de confirmación, recordando que esa potestad debe ser hecha únicamente por los obispos, que son sucesores de los apóstoles, aduciendo al texto de Hechos capítulo 8, que tú me imagino que mencionarás más adelante. Eso está en el Dessinger 215. El Papa Inocencio, año 416, nos explica que la confirmación debe ser hecha por los obispos, y miren lo que nos dice, que son sucesores de los apóstoles. Qué interesante. Sigo. Año 458, el Papa San León Magno o León Magno, en una carta instruye a los fieles que han recibido el bautismo de los herejes y no anteriormente habían sido bautizados en otra forma, ¿no? Dice que en esa carta del Papa León Magno que deben ser confirmados con la sola invocación del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. Año 418, Papa León Magno, Dessinger 316. Sigo, me voy a adelantar casi 200 años. Año 601, el Papa Gregorio Magno. Ahora sí, vamos al Papa Gregorio Magno. Uno es el León Magno, Gregorio Magno. Emite una carta recordando la antigua tradición de los padres en que se ha aprendido que quienes en la herejía hayan sido bautizados en el nombre de la Trinidad, o sea, como la iglesia enseña, cuando vuelven a la iglesia tienen que ser admitidos por la unción del crisma. Oigan aquí lo que dijo el hermano José desde el principio. En el año 601, cuando esos bautizados, aunque estén en la herejía y regresen a la iglesia, van a ser admitidos por la unción del crisma o por la imposición de las manos o por la sola profesión de fe. Dessinger 478. Ok, aquí voy a saltarme 600 años más para no hablar tantos puntos. Año 1204, Papa Inocencio III envía una carta al arzobispo Basilio de Tarnovo, que eso es en Bulgaria, y le recuerda la doctrina sobre el ministro de la confirmación. Sobre el ministro de la confirmación. En el año 1208, 4 años después, el mismo Papa proscribe la profesión de fe a los valdenses, a los que les gusta estudiar eso de las herejías, deben recordar esa palabra de los valdenses. El Papa explica en ese año 1208 que la confirmación es un sacramento y que debe ser hecha por el obispo mediante la imposición de manos. Dessinger 794. Y así, para terminar, podemos ir hasta el siglo XVI, que fue el Concilio de Trento contra los protestantes en la sesión del año 1547. La iglesia lanzó anatemas contra los protestantes porque ellos decían que el sacramento de la confirmación
era una mera catequesis o era un sacramento inútil que no tenía ningún valor, así injuriando al Espíritu Santo, que es el autor principal de este sacramento, y muchas cosas más. Por eso que la iglesia en el Concilio de Trento tuvo que lanzar anatemas contra los protestantes. No quise mencionar más textos de la iglesia de los papas porque sería extenso, José, así que te dejo la palabra por si tienes algo que añadir o hablar ahora de los padres de la iglesia en concreto. Sí, aquí tengo algunas de las cosas que dijeron algunos padres de la iglesia a través de los siglos. Les voy a leer una cita de Tertuliano. Tertuliano, quien vive a principios del siglo III, a principios de los 200. Tertuliano nos dice lo siguiente: después de salir del lugar de lavado, refiriéndose al bautismo, que eso significa bautismo, significa ser lavado. Algunas veces se enfatiza mucho en la traducción sumergir. Pero si tú preguntas a qué se refiere sumergir, ¿sumergir qué? Si tú vas al contexto en el que se utilizaba en la antigüedad la palabra baptizo, es para lavar, es sumergir con un propósito en mente, es para lavar. Bueno, entonces bautizar no nomás es sumergir porque sí, no, es sumergir para lavar, pero bueno, después de salir del lugar de lavado, del lugar del bautismo, somos ungidos, dice Tertuliano, a principios del 200, somos ungidos completamente con una unción bendita de la disciplina antigua, por la cual en el sacerdocio, vean, ya habla aquí de que esto viene desde los tiempos primitivos, y él está escribiendo a principios de los 200, y habla también de paso del sacerdocio, y habla del sacerdocio de una manera natural. No lo está defendiendo, no está hablando aquí apologéticamente, pero para que se den una idea, ¿ok? Muchos quieren, el típico protestante lo que hace es juntar muchas citas de la patrística, muchas frases de los padres que más o menos se acomodan a lo que determinado protestante cree, y luego lo que hacen como una metralleta, te empiezan a disparar con todas las citas, pero se les olvida que estos padres, los padres de la iglesia, la gran mayoría eran sacerdotes, fueron ordenados al sacerdocio, no al sacerdocio universal donde todos los creyentes tenemos una participación, sino al sacerdocio ministerial, ¿ok? Bueno, entonces continúo, dice, después de que somos bautizados, después de que salimos del lugar de lavado, somos ungidos, ahí está el crisma santo, el crisma sagrado, el aceite, ¿ok? Esa es la materia de este sacramento. Somos ungidos completamente con una unción bendita. Y luego, él dice, estaban acostumbrados a ser ungidos en la antigüedad con un cuerno de aceite desde que Aarón fue ungido por Moisés. Aquí apela a la tradición del Antiguo Testamento. ¿Ven cómo los padres no hacen una separación radical como algunos grupos protestantes hacen? Ellos dicen, no, sí es cierto, ahí se menciona aceite y las unciones, pero eso no tiene nada que ver, eso es antiguo, eso es de la antigüedad, no tiene nada que ver ahorita. Y la verdad es que si tú vas a los padres de la iglesia, ellos no hablan así, ellos no tienen esta separación radical que lamentablemente muchos protestantes sí hacen. Quieren separar todo lo del Antiguo Testamento por obvias razones, porque ellos no lo creen, no lo practican, no lo poseen. Entonces aquí Tertuliano ya nos habla de cómo en el Antiguo Testamento ya se practicaba esta unción. Así también nosotros, dice Tertuliano, dice, la unción corre sobre el cuerpo y nos beneficia espiritualmente. Noten cómo hace esta dualidad entre la parte material, dice la unción, el aceite, corre por nuestro cuerpo y dice, y nos beneficia espiritualmente. ¿Se fijan? Esa es la experiencia humana, esa es parte de la experiencia cristiana también, la parte material y la parte espiritual juntas, llevando o corriendo hacia un mismo fin. ¿Ok? Eso es muy importante. Dice, así también nosotros, la unción corre sobre el cuerpo y nos beneficia espiritualmente, de la misma manera que el bautismo mismo es un acto corporal por el cual somos sumergidos en agua, mientras que su efecto es espiritual. Vean cómo habla del agua y dice, somos sumergidos en el agua, y dice, y su efecto es espiritual, en el que somos libres de pecados. Después de esto se impone la mano. Ya habla, ¿se acuerdan que yo les explicaba
que cuando hablamos de este sacramento, tenemos lo que es el aceite, pero también tenemos la imposición de las manos. Dice, se imponen las manos para bendecir, invocando e invitando al Espíritu Santo. Esto es Tertuliano. Esto lo pueden encontrar en su tratado sobre el bautismo, en el numeral 7, versos 1 y 2, y también en el numeral 8. Los numerales pueden variar dependiendo la edición, pero este es para que tengan al menos una referencia. Uno más tengo aquí a Hipólito. Tenemos a San Hipólito, el obispo, imponiéndoles la mano. Noten cómo habla de obispo. Ustedes han escuchado a muchos convertidos, a muchos protestantes que se han hecho católicos, como al leer a los padres de la iglesia ven todo este lenguaje que no es protestante, no es evangélico. Se hablan aquí de obispos, y no son obispos así de una manera genérica. Se trata de obispos que fueron ordenados. No, es un sacerdocio ministerial del cual no todos participan. El obispo, imponiéndoles la mano, hará una invocación diciendo: oh Señor Dios, que los hiciste dignos de la remisión de los pecados mediante el lavamiento del Espíritu Santo, una referencia al bautismo, para renacer. Envíales, Señor, tu gracia para que te sirvan según tu voluntad, porque hay gloria para ti, para el Padre y para el Hijo, con el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. Noten cómo se refiere a la Iglesia santa. Dice, en la Santa Iglesia, a través de los siglos. Amén. Y luego dice Hipólito, luego, derramando el aceite consagrado en su mano e imponiéndolo sobre la cabeza del bautizado, se dirá: te unjo con aceite santo en el Señor, Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, firmándolos, o sellándolos más bien en la frente, los besará y dirá: el Señor sea contigo. Noten cómo aquí dice los besará. Eso es a lo que nos referíamos, que esto puede cambiar según las circunstancias, también según la tradición. Aquí habla de un beso. Eric mencionaba cómo él se acuerda cómo el obispo puso su mano en su mejilla. Algunas veces un beso, algunas veces la mano en la mejilla. Y se dirá: el Señor contigo. Y el que esté recibiendo el sello responderá: y con tu espíritu. ¿Se dan cuenta? Esto que estoy leyendo data del año 215. El año 215. Y vean, ya está esta costumbre. El Señor está contigo, y la respuesta: y con tu espíritu. Esto lo seguimos practicando hasta el día de hoy en la Iglesia Católica. Así hará con cada uno de los que reciban este sacramento. Eso lo encuentran en la tradición apostólica de San Hipólito, en los numerales 21 al 22, y este documento data del 215. También uno más de Cipriano de Cartago. Cipriano nos dice: es necesario que también el que ha sido bautizado sea ungido, para que por haber recibido el crisma, es decir, la unción, pueda ser el ungido de Dios y tener en él la gracia de Cristo. Esto lo dijo San Cipriano de Cartago en su carta, en sus cartas, en el numeral 7, en el verso 2, y San Cipriano de Cartago escribe en el 253. Es interesante que Cipriano de Cartago, él reconoce al Papa, y él escribió en el 253. Hay quienes quieren decir que los papas vienen después de Constantino. Constantino todavía ni nacía, y ya tienes aquí a Cipriano de Cartago hablando con una naturalidad del Papa y en este caso del sacramento de la confirmación, de la unción, del crisma santo. Y después viene una pregunta del mismo Cipriano. ¿no son las manos en el nombre de Cristo puestas sobre los bautizados entre ellos para la recepción del Espíritu Santo? Está preguntando: ¿acaso no se imponen las manos sobre los ya bautizados para que reciban el Espíritu Santo? Es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta es sí. Sí se imponen las manos para que los que ya están bautizados reciban la plenitud del Espíritu Santo. Eso también está en sus cartas, en el numeral 7, en el verso 2. Y termino con esta. Hay muchas más, pero por causa del tiempo, aquí tengo una de San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén, también ordenado al sacerdocio, un hombre católico, nos dice esto: has ungido mi cabeza con aceite con aceite ungió tu cabeza, tu frente, en la señal de la cruz. Vean,
Él habla de la señal de la cruz, dada por Dios para que seas lo que está grabado en el sello, cosa santa al Señor. Esto lo dijo San Cirilo de Jerusalén en sus homilías catequéticas en el numeral 21, versos del 3 al 4. Y esto data del año 350, obviamente, ¿no? Después de Cristo. Estas son algunas de las citas que tenemos de algunos padres de la iglesia. Vimos a San Cirilo de Jerusalén, vimos a San Cipriano de Cartago, vimos a San Hipólito, vimos a Tertuliano, que no es santo, pero sí es un hombre muy importante. Tertuliano se desvió tristemente, terminó desviándose de la doctrina. Él fue católico, pero se desilusionó. Hay que decirlo, en el tiempo de Tertuliano había un enfriamiento fuerte en muchos de los líderes en la iglesia, y desanimado se fue con un grupo, una secta. Con los, si mi memoria no me falla, corrígeme, Eric, creo que se fue con los montanistas. ¿Es así, Eric? Sí, ¿verdad? Son los montanistas, ¿no? Ok, bueno, aquí termino y doy paso aquí a Eric. No, es bastante interesante todos estos textos que vimos. Primero con el magisterio, que es lo que la iglesia universalmente cree, y con los textos de los padres de la iglesia, que algunos eran obispos, perdón. Y esto hay que entender esto, hermanos, porque también un dato apologético. Los hermanos que no son católicos, cuando les gusta atacar a un católico con los padres de la iglesia, ellos citan al padre de la iglesia como si el padre de la iglesia fuera un papa. Hay que entender que los padres de la iglesia tenían una responsabilidad en un territorio específico por el cual ellos eran obispos. Y aunque la iglesia en los catecismos tome algunos textos de los padres de la iglesia, la decisión final de la doctrina la aprueba el Papa en reunión con los obispos, muchas veces en concilios o otras veces en cartas como las que mencioné anteriormente, donde rectifica a la Iglesia Universal qué es lo que hay que hacer con respecto al ministro de la confirmación, cómo se hace el sacramento y demás. Por eso que es bastante importante nosotros entender que aunque los padres de la Iglesia tengan muchísima doctrina maravillosa y que nosotros podemos constatar firmemente, no todo lo que los padres de la iglesia fue aprobado en un concilio, por decirlo así, ¿no? Sino que ellos se regían bajo sus ciudades o lugares específicos donde ellos estaban pastoreando a la iglesia, y ellos como responsables de tal lugar tenían que emitir juicios o emitir cartas para corregir o hacer lo posible para permanecer, que los fieles permanecieran en la doctrina correcta. Pero eso es un detalle apologético que me gustó tocar, porque yo sé que hay a veces personas que les gusta citar a los padres. Mira, San Agustín dijo esto, pero ahora la iglesia hace otra cosa. No es que la iglesia haga otra cosa, la iglesia sigue la doctrina de Cristo, y los padres de la iglesia inclusive están citados en el catecismo, pero recuerden que ellos tenían un poder limitado específico en X o Y ciudad. El gobierno universal de la iglesia lo creemos por el magisterio y por el Papa en comunión con los obispos del mundo. Y esto es lo que hay que diferenciar entre nuestra Santa Iglesia Católica, que tenemos un magisterio que nos guía, versus los hermanos que no son católicos, que tienen, alguien le dice una cosa en un lado, en otra congregación dicen algo de otro lado. Entonces no hay unidad de doctrina. Adelante, José. Sí, es que en el mundo protestante así es como ellos ejercen la autoridad, dependiendo de la popularidad o de la gran erudición de determinado maestro. Por ejemplo, en el mundo protestante no tienen un papa, entonces se basan, tienen sus maestros, tienen como sus, pues casi los hacen como gurús. Tienen a John MacArthur, tienen a R.C. Sproul, tienen a diferentes maestros, y así es como ellos se guían según las opiniones, según las Biblias de estudio de estos maestros. Por ejemplo, MacArthur tiene una Biblia que así se llama, la Biblia MacArthur. El otro que mencioné,
RSS Pro o RCS Pro, también tiene una Biblia. Entonces, en la Iglesia Católica, como ya lo dijo Eric, tenemos un magisterio. Y aunque tenemos a los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia ellos mismos tienen como madre y maestra a la Iglesia. Ellos no son independientes de la Iglesia. Por eso cuando a mí un protestante me quiere venir a decir, oh, mira que hay un teólogo católico allá en la Universidad de Notre Dame, de Nuestra Señora en los Estados Unidos, que es bien liberal, dijo esto, dijo aquello, y él me quiere dar a entender como que si eso prueba que ya la Iglesia Católica no es verdad. Y yo nada más respondo, pues sí, es que si hay teólogos liberales, si hay personas que se desvían de la fe, hay unos que hasta se salen, terminan protestantes, pero nosotros no nos controlamos por lo que dijo un teólogo o por lo que dijo un padre allá en un escrito. Los padres, todos ellos, tienen por madre y maestra a la iglesia. Nosotros no practicamos la sola patrística, no creemos en la sola patrística. Nosotros tenemos el tripié, tenemos el magisterio, que es la enseñanza de los obispos, tenemos la sagrada tradición y tenemos la sagrada escritura, es decir, la Biblia. Así es de que ya saben cómo contestar a ese argumento. Recuerden que no se les va a olvidar que tenemos aquí a Apolos. Apolos nos habla, o más bien nos recuerda, la importancia de ser guardianes de la fe, de defender nuestra fe con amor, con caridad, con respeto, pero hay que defender siempre nuestra fe católica, hermanos. ¿Quieres que pasemos a lo siguiente, Eric? Sí, adelante, José. Ok, bueno, de acuerdo al bosquejo que tengo aquí, tengo aquí ya lo que es el testimonio de la Sagrada Escritura. ¿Estoy en lo correcto? Ok, bueno, entonces vamos a ver aquí algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Les voy a dar lectura y después los vamos a comentar entre Eric y yo. Tenemos aquí en el libro de los Hechos, el verso 14 al 17, encontramos lo siguiente: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén, que estaban en Jerusalén, de que Samaria, se enteraron de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, noten aquí lo siguiente: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí vean la imposición de manos sobre personas que ya eran creyentes, ya eran cristianos. Ahora noten que dice que únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Algunos se confunden y practican lo que se conoce como el literalismo o el biblicismo y dicen, ¿ves? Aquí dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hay quienes dicen que eso significa rechazar las palabras explícitas que salieron de la boca del Verbo encarnado en Mateo 28, versos del 17 en adelante, donde dijo el Señor Jesús, Verbo encarnado, Logos de Dios, que debemos bautizar con la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quienes dicen que esta porción de este verso debe eliminar o que nos debemos olvidar de lo que explícitamente dijo Jesús. No es el tema, pero ahí tienen un punto apologético. Aquí no se habla de la fórmula bautismal trinitaria. Aquí se habla simplemente que fueron bautizados de acuerdo al evangelio de nuestro Señor, a la autoridad de nuestro Señor, ¿ok? Bueno, pero aquí el punto es que les imponían las manos. Quédense con eso en su mente, ¿ok? Continúo aquí yo con la lectura, hermanos. En la parte de abajo encontramos lo siguiente: mientras estaban, esto es en Hechos 13:2 al 3, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Ahora, aquí hay algo importante. Recuerden lo que les dije al comienzo de este programa, que en la Biblia hay muchos pasajes donde se habla de la imposición de una confirmación para los que ya son cristianos. No siempre es una referencia directa al sacramento. Sin embargo, hemos querido presentarles a ustedes todos estos pasajes, todos estos versos, para que vean la tradición de la imposición de las manos para una llenura del Espíritu Santo con fines de llevar a cabo una tarea.
¿ok? Es un fortalecimiento, es una afirmación. Bueno, continuamos entonces con los demás pasajes. Ahora tenemos Hechos 19, lo leo, Hechos 19 del 1 al 6, mientras Apolo, vean, si se preguntaban de dónde he tomado el nombre para la mascota, aquí tenemos a este gran siervo de Dios, Apolo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues, ¿qué bautismo habéis recibido? Y el bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, noten cómo son dos eventos distintos, ¿ok? Los bautizó en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad del Señor Jesús, obviamente de acuerdo a la fórmula que el Señor mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, ¿qué hizo? Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Continúo, 2 Corintios 1, versos 21 y 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras, en adelanto, el Espíritu en nuestros corazones. También tenemos Efesios 1:13. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hebreos 6, versos 1 y 2. Por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos. Noten ahí noten que primero habla de bautismo y acto seguido habla de una imposición de manos. ¿Qué será? Obviamente es una referencia a la confirmación del bautismo y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, aquí me voy a detener, vamos a ver, Eric, ¿qué observaciones tienes ahí? Si quieres que ponga algún pasaje, o tú tienes otro pasaje que yo, no he leído, adelante, Eric. Sí, bastante interesante los pasajes que has puesto, porque los apóstoles hacen constar la institución de un sacramento distinto del bautismo para conferir la plenitud del Espíritu. Y eso es lo que se ve bastante claro en esos pasajes y en los otros de Efesios y de Corintios, cuando habla de sello, habla de unción. Ven esas palabras, hermanos, esas palabras son importantes. Imposición de manos, sello, unción, van de la mano con todas estas cosas que hemos hablado desde el comienzo de este programa. Es por eso que al leer la Sagrada Escritura vemos exclusivamente y de manera muy maravillosa estos aspectos del sacramento que los apóstoles desde el comienzo de la iglesia vienen instituyendo. Ahí vemos, por ejemplo, el texto de Hechos capítulo 8, que habla que Pedro y Juan tuvieron que bajar para imponerle las manos a los fieles que habían sido bautizados. ¿Y quién era Pedro y Juan? Bueno, ahora lo que son los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Vemos esta experiencia exclusiva de los apóstoles del Señor, que ese poder fue transferido a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Es por eso que desde la Sagrada Escritura vemos que no cualquier sacerdote tampoco puede confirmar. Como tú bien lo dijiste, la única forma que un sacerdote pueda confirmar a alguien es con la autorización explícita de un obispo por determinadas circunstancias. De igual manera se ve lo específico, que son dos eventos diferentes, como tú bien mencionas, cuando Pablo le pregunta a los fieles
qué bautismo habían recibido. Y el texto de Hechos capítulo 19 lo explica bastante claro. O sea, Pablo los bautizó, los volvió a bautizar como debe ser, de la forma cristiana, y dice que les impone las manos. Y al imponerle las manos, Pablo, que es un obispo, por decirlo de esa manera, un apóstol, ahora lo que nosotros son los apóstoles, los obispos, infunde el Espíritu Santo y hace explotar los dones del Espíritu, que esas personas incluso hablan en lenguas y profetizan. Tienen las mismas consecuencias que tuvieron los apóstoles en Pentecostés cuando recibieron al Espíritu Santo. Y es las mismas cualidades que nosotros estamos hablando aquí, de los dones del Espíritu Santo. Nosotros recibimos ese nuevo Pentecostés cuando recibimos el sacramento de la confirmación, los dones que tú mencionabas, el don de sabiduría, el don de ciencia, consejo, piedad, temor de Dios, entendimiento y fortaleza. Estos dones lo pueden ver, si mal no recuerdo, José, está en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Si mal no recuerdo el texto de Isaías. Hay unas versiones que son traducidas no exactamente del idioma original, que posiblemente no tenga todos los dones allí, pero estaba viendo aquí si encontraba el texto de Isaías. Vamos a buscarlo rapidito. ¿Quieres que lo lea? Isaías. ¿Ya lo tienes? Ah, me ganaste. Sí, ya sí, lo tengo aquí también. Te gané. Ya lo tengo aquí. Me ganaste, sí. Dice Isaías capítulo 11, versículo 1. Voy a leerlo aquí con la Biblia que tengo. De repente tú tienes otra versión. Yo tengo la Biblia de nuestro pueblo, Biblia del peregrino de América Latina. Dice: pero retoñará el tocón de Jesé, de su cepa brotará un vástago, sobre el cual se posará el espíritu del Señor, espíritu de sensatez e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conocimiento y respeto del Señor. Lo inspirará el respeto del Señor, no juzgará por apariencia ni sentenciará solo de oídas. Esta versión de América Latina del peregrino me habla así. ¿Cómo dice tu versión, José, y qué Biblia tienes ahorita mismo? Tengo la Biblia de la Conferencia Episcopal de España y dice así en el verso 2, en Isaías 11, verso 2, dice: sobre él posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. En la versión Vulgata de San Jerónimo, ustedes en latín lo pueden ver más clarito, cada palabra de los dones del Espíritu. Pero básicamente lo que oímos en Hechos de los Apóstoles que mencionó nuestro hermano José, tanto en Hechos capítulo 8 como en Hechos capítulo 19, cuando Pedro, Pablo y Juan imponen las manos a las personas, brota un don, un carisma en esas personas que tenían la disposición de recibir el sacramento de la confirmación, el cual estaban confirmando a las personas, ¿no? Y es básicamente también el recorrido histórico que hemos dado. Es las mismas palabras, las mismas características que hemos hablado de los padres de la iglesia, de los papas dando estas cartas de exhortaciones y de instrucciones a lo largo de los siglos. Y tenemos que estar orgullosos de todas estas maravillas que la iglesia nos proporciona para poder estudiar. Yo siempre les digo, anímense a estudiar. No se queden con lo que uno termine aquí. Nuestro hermano José al principio del video puso unos libros bastante interesantes donde ustedes pueden estudiar a profundidad los sacramentos, ya sea de libros de teología, el catecismo de la Iglesia Católica o esos libros son bastante interesantes. José, adelante. Sí, eso lo iba a decir, que ahí los presenté para que, igual, si alguien quiere, al final pueden regresar el video. Pueden regresar el video y ahí pueden tomar los títulos, los autores y las casas editoriales. Algunos tal vez un poco más difícil de conseguir, pero bueno, hay que hacer hay que ir de cacería, ¿no? Hay que ir de cacería hasta encontrar estas hermosas obras. Yo sé que obviamente no hemos dicho todo lo que se pudo haber dicho, sería imposible, ¿no? En 1 hora y media. Pero miren, a manera
A manera de resumen, simplemente les voy a ir presentando rapidito las láminas que nosotros hemos presentado. Bueno, vimos la raíz, cuál es la etimología, la raíz de esta palabra. Ya vimos que, como nos dijo nuestro hermano Eric, es una reafirmación, es un fortalecimiento en la fe. Este es uno de los sacramentos que se les conoce como los sacramentos de los vivos, es decir, que solo los cristianos, los que ya han sido regenerados, los pueden recibir. ¿Ok? Vimos después el significado del sacramento desde el entendimiento católico, el entendimiento ortodoxo. Vimos también la forma, la materia y el ministro. Recuerden, todos los sacramentos tienen forma, materia y ministro. Hablamos también de los efectos. Ahí es donde entró el tema de por qué muchas personas que se dicen católicas, que fueron confirmadas incluso, ¿por qué no muestran una vida santa? ¿Por qué no vemos en ellos una vida cristiana? Bueno, ya vimos porque los efectos requieren de la formación de una conciencia conforme a la enseñanza de la Iglesia y de una obediencia y de una vida sacramental. Vimos también lo que el magisterio, es decir, los maestros, magisterio significa eso, son los maestros, los obispos, lo que ellos nos enseñan, iluminado por la tradición y la Sagrada Escritura. Vimos pasajes concretos de la Sagrada Escritura. Vimos cómo la práctica de la imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo antecedida del bautismo. Siempre es en ese orden, es el bautismo y luego viene la imposición, tal como lo practica la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Se administra el bautismo y después viene la imposición de las manos con la unción del crisma sagrado. Vimos también estos otros pasajes en la segunda carta a los Corintios, la carta a los Efesios y la carta a los Hebreos, cómo se habla de esta imposición de las manos. Por ejemplo, ahí en el pasaje de Hebreos, ¿no? Se habla de la imposición de las manos y justo después del bautismo, tal como la Iglesia lo practica, ¿no? Y un pequeñito resumen, para no volver a repetir todo, pero Eric, no sé si tienes un pensamiento final, unas palabras finales antes de concluir el programa. Sí, animar a los hermanos que están comenzando a estudiar estos temas de la fe, que busquen en el canal del hermano José los temas sobre los sacramentos, esta serie de los sacramentos. Si mal no recuerdo, José, este sería nuestro quinto tema de los sacramentos. Hemos llevado la introducción de los sacramentos, hemos hablado del sacramento del bautismo, la confesión, la Eucaristía, y hoy el quinto video sería el tema de la confirmación. Estaría pendiente la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio para terminar esta serie. Así que animo a los hermanos que no han visto esos videos, comenzando con el de introducción a los sacramentos, donde hablamos en términos generales cómo funciona el sacramento, como tú bien mencionabas, materia, forma, los efectos, cómo funciona ex opere operato y algunas palabras en latín por la cual la Iglesia nos enseña estos términos maravillosos. Y más que nada terminar con el ritual de confirmación, José. Vamos a terminar con el ritual de confirmación, que aunque no somos sacerdotes, quiero terminar con estas palabras maravillosas que copié aquí, que dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y todo el mundo dice amén. Amén. Este es una de las palabras en el ritual de confirmación que hace el obispo en la misa de confirmación, entre muchas otras palabras del ritual, para que nosotros tengamos presente a los que no han recibido el sacramento, puedan animarse a investigar en sus parroquias cercanas cuando hay
enseñanzas sobre este sacramento para que se puedan inscribir y demás. Yo los animo porque yo soy testimonio vivo de eso. Cuando el obispo impone las manos en ti, te llena de esos dones y carismas del Espíritu Santo que hacen explotar tu vida de puras bendiciones de Dios. No queda más que decir por el momento y estoy agradecido de estar aquí, José, en tu programa nuevamente. Que todas estas personas que son respetuosas y les gusta estudiar, espero que puedan estar próximamente con nosotros nuevamente. Te doy el paso, José. Así es, bueno, pues la verdad es que hay mucho de lo que podemos decir. Estoy leyendo aquí una nota que es una breve explicación. Tú recuerdas, Eric, que mencionabas cómo el obispo puso su mano en tu mejilla. Tiene que ver eso con el hecho de que somos soldados de Dios, somos soldados de Cristo. Tiene que ver con la idea de que somos soldados. Dice esta bofetada que suele administrar el obispo es el símbolo de la necesidad de fortaleza en tiempos de persecución, incluso hasta el martirio, y es un recordatorio de que el cristiano necesita convertirse en un soldado de Cristo. La expresión soldado de Cristo proviene de San Pablo, que exhortó a su amigo e hijo en el Señor, Timoteo, diciéndole: hazte fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y lo que has oído de mí a través de muchos testigos, esto mismo confíalo a hombres fieles, capaces a su vez de enseñar a otros. Toma parte de los padecimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, los versos del 1 al 3. Por tanto, ser un soldado de Cristo no significa usar la violencia, ni ningún otro medio de coacción al difundir la verdad. Es decir, no evangelizamos con violencia, como otras religiones lo hacen, sino más bien dejar que la gracia de Dios sea la fuente de nuestra fortaleza, de difundir la fe y de estar preparados para sufrir por Cristo y, si es necesario, y Dios lo concede, aún hasta el último sacrificio, es decir, el martirio en su última instancia, ¿no? Que es entregar la vida por el Señor. Y digo en su última instancia porque toda la vida cristiana debe ser martirio. Toda la vida cristiana es testimonio. Toda la vida cristiana es morir a nosotros para vivir para Él, vivir para Cristo. Muy bien, bueno, pues mis amados hermanos, lo vamos a dejar aquí. No olviden que, como dice aquí, somos soldados de Cristo. Debemos defender nuestra fe. No hay que tener miedo de la palabra defender. Debemos defenderla, pero de lo que sí hay que tener miedo es de hacerlo sin caridad. De lo que sí hay que tener miedo es de hacerlo, como dice aquí, con violencia. De lo que sí hay que tener miedo es de hacerlo movidos por el orgullo y la soberbia. Eso sí hay que tener miedo, pero no significa que no debamos defender nuestra fe con amor, con caridad, con respeto, con conocimiento, con inteligencia, conciencia, que, como ya lo explicó Eric, son los frutos, son los dones del Espíritu Santo. Y pues bueno, ya saben, ese es el enfoque también de este canal, es la enseñanza, pero también es la apologética. No se olviden que ahí estará siempre Apolos para recordarnos que debemos ser guardianes de la fe católica, debemos defender nuestra fe con amor y con caridad. Bueno, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y yo estoy de acuerdo con ese famoso dicho. Bueno, como siempre, hermanos, nos despedimos diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.